Hola jóvenes de grado 11, muy buenas tardes. Vamos a trabajar esta nueva guía de física con la cual empezamos el cuarto periodo. En esta guía vamos a trabajar un concepto bastante importante y muy relacionado con la guía anterior, la cual es la dilatación térmica. Vamos a trabajar el componente de termodinámica y el indicador de desempeño es interpreta adecuadamente el concepto de dilatación térmica en la situación de situaciones-problemas. Este indicador es el que me indica si en realidad alcanzamos el objetivo o el aprendizaje esperado en esta guía. En la parte de motivación o de presaberes tenemos unas preguntas que las podemos desarrollar con respecto a lo que trabajamos en la guía última del tercer periodo. Me preguntan qué es el calor, en qué unidades se expresa el calor, qué es la capacidad calórica de un cuerpo y qué es el calor específico de un cuerpo. Estas preguntas las vamos a responder en nuestro cuaderno. Nos podemos basar en la guía última del tercer periodo para poder responderlas o buscar en red o en internet qué significan estas cuatro preguntas. Bueno, la parte de dilatación térmica. Todos los cuerpos aumentan su volumen con los incrementos de temperatura. Este hecho explica la separación que se deja en los rieles de la carrilera en la pavimentación, en concreto de las calles o avenidas. Si no se tomara esta precaución, podría ocurrir un desastre cuando la estructura se vea sometida a una temperatura mayor de la que soportó en el momento de la construcción. Una de las excepciones a este fenómeno se presenta en el agua. Cuando su temperatura es inferior a 4 grados centígrados, se llena una botella con agua, se tapa herméticamente y luego se introduce en el congelador, se producirá una explosión del vidrio cuando el agua se haya congelado. La razón de este hecho es que el agua disminuye su temperatura por debajo de 4 grados centígrados, se dilata. Entonces, de pronto este experimento no les recomiendo hacerlo porque puede ser peligroso para todos. Pero sí de pronto hemos visto que de pronto, por ejemplo, puede explotarse una botella que tengamos en el congelador, una botella con vidrio, de pronto hayan tenido ese tipo de accidentes en algún momento en la casa, y vemos que efectivamente eso sucede es porque el agua, al bajar la temperatura por debajo de 4 grados centígrados, este líquido se dilata y entonces hace explotar el vidrio. Bueno, entonces la dilatación lineal más o menos se refiere a esto. Tenemos una varilla, por ejemplo, y esta sería la longitud inicial, y al sufrir un aumento de temperatura, entonces va a sufrir una pequeña variación en su longitud. Entonces este sería el cambio en la longitud, esta parte que vemos con amarillo, y eso se refiere a dilatación lineal. Entonces, experimentalmente se ha demostrado que la variación de longitud delta de L que sufre una varilla depende linealmente de la longitud inicial de la varilla, que sería longitud inicial, y de la variación de la temperatura a la cual se somete. Entonces vamos a ver, L sería la longitud final, igual a Li, que sería la longitud inicial, por, abrimos paréntesis, 1, más alfa por delta de T. ¿Qué es esta alfa? Esta alfa se conoce como el coeficiente de dilatación. ¿Y va a depender de qué? Va a depender de la sustancia de la cual estemos hablando. Entonces, para el acero tendremos este coeficiente, para el aluminio, para el zinc, para el cobre. Tenemos diferentes elementos o diferentes sustancias y su respectivo coeficiente de dilatación. Estos valores debemos tenerlos en cuenta cuando estemos desarrollando ejercicios o problemas de este tema. Vamos entonces a desarrollar el primer ejemplo. Me dice, una regla de acero tiene una longitud de 0.45 metros a una temperatura de 18 grados centígrados. ¿Cuál es la longitud a 100 grados centígrados? Entonces, tendríamos, la longitud inicial es de 0.45 metros. La temperatura inicial, 18 grados centígrados. La temperatura final en la que va a concluir el experimento es de 100 grados centígrados. Me están diciendo que la regla es de acero, entonces vamos a buscar el valor de alfa del acero, es 0.000012.
lo tenemos acá, y cuál es la longitud final. Entonces vamos a hallar primero que todo el cambio en la temperatura. El cambio en la temperatura es este, sería la temperatura final menos la temperatura inicial. La temperatura final es 100, la temperatura inicial es 18, entonces 100 menos 18 sería 82 grados centígrados. Ahora vamos a pasar a nuestra fórmula. Entonces, tendríamos acá, la fórmula dice que L es igual a LI más alfa por delta de T. Entonces, veamos acá. Entonces, LI es 0.45 metros, que sería la longitud inicial. 1, que sería el valor de la fórmula, más alfa, porque estamos hablando de la longitud del coeficiente de dilatación del acero, por 82, que sería el cambio en la temperatura. Entonces vamos a hacer esta operación en la calculadora. Entonces tendríamos 0.45. 0.45 por, abrimos paréntesis, 1 más 0.1, 2, 3, 4, 5 ceros, 12 por 82. Tendríamos que esto me da 0.45044. Este sería ya el resultado final. Aquí lo hicimos paso por paso. Multiplicamos primero 0.00012 por 82, me da esto. Ese valor le sumamos al 1, eso me da 1.000984. Y 0.45 lo multiplicamos por 1.000984 y vamos a tener que 0.4544. Pero se puede hacer directamente de esta forma en la calculadora igualmente. Bueno, vamos a pasar al segundo ejemplo. Me dice calcular la variación de temperatura que a la que fue sometida una varilla de cobre si su longitud inicial es de 75 centímetros y al cabo de cierto tiempo su longitud es de 75.004. Fijémonos que en este caso no me está preguntando la longitud final con la que terminó la varilla, me están preguntando es la variación de temperatura, me están preguntando es esto, entonces el delta de T. Entonces la longitud inicial de la varilla es de 75 centímetros, la longitud final 75,004. Me están dando el valor de alfa, que es 0.000014, porque me están diciendo que la varilla es de cobre. Entonces tengo que mirar en mi tabla cuál es la variación o el coeficiente de dilatación del cobre, que sería 0,00014. Entonces me está preguntando el delta de T. Entonces vamos a despejar. Tenemos, esta es la fórmula, ¿cierto? Entonces, LI está multiplicando, la longitud inicial está multiplicando, la vamos a pasar a dividir. Entonces me quedaría L sobre LI igual a 1 más alfa por delta de T. Ahora, el 1 está positivo, pasaría a negativo. Entonces quedaría L sobre LI menos 1 igual a alfa por delta de T. Ahora, este alfa está multiplicando para tener ya el despeje completo. El alfa está multiplicando, pasaría a dividir. Quedaría L sobre LI menos 1 sobre alfa igual a delta de T. Entonces vamos a pasar ya a hacer esta operación en la calculadora. Quedaría 75, a reemplazar primero 75.0004, que es la longitud final de la varilla. Sobre 75, que es la longitud inicial. Menos 1. La fórmula me dice menos 1. 0.00014 es el coeficiente de dilatación del cobre. Entonces, en la calculadora vamos a decir 75.004 lo vamos a dividir entre 75. Y esto me da 1.0000533. Menos 1. Tenemos que esto me da 5.33 por 10 a la menos 5 significa 0.00000533, es decir, 5 ceros antes del primer dígito que aparece acá.
dividido entre la variación del cobre, que es 0.000014. Entonces, dividido entre 0.5 ceros más, 1, 2, 3, 4, 5 ceros más, 14. Igual a 38.095. Entonces, 38.095 es la variación de temperatura. 38.092 grados centígrados sería la variación de temperatura en este segundo ejemplo. Me están preguntando en este otro tercer ejemplo, calcular la longitud inicial de una regleta de plomo que al someterse a una variación de temperatura de 128 grados centígrados alcanzó una longitud de 1.25 metros. Entonces, me están diciendo la longitud final es de 1.25 metros. La variación de temperatura es de 128 grados centígrados. Aquí ya me están diciendo cuál es la variación de temperatura. Esta alfa es el coeficiente de dilatación del plomo. Buscamos en la tabla el coeficiente de dilatación del plomo. Vemos que efectivamente es 0.000029 y es este valor que tenemos acá. Y me están preguntando LI, que sería la longitud inicial. Entonces, tenemos que esta es la fórmula. L igual a LI por 1 más alfa por delta de T. Vamos a despejar LI. Entonces, este paréntesis que está multiplicando lo vamos a pasar a dividir completo. Y así de sencillo queda despejado LI. Entonces, longitud final sobre 1 más alfa por delta de temperatura. Esa sería la variación o la longitud inicial. Entonces, la longitud final es 1.25 sobre 1 más alfa sería 0,000029 por 128, que sería la variación de temperatura. Vamos a mirar esto en la calculadora. Entonces, primero vamos a hacer la parte del denominador. 1 más 0.5 ceros más, 4, 5 ceros más, 29 por 128. Esto me da 1.0003712 y entonces 1.25 lo vamos a dividir en ese valor que habíamos encontrado y tenemos que esto es igual a 1.249 metros. Ese sería el valor de la longitud inicial. Entonces 1.24, de 1.24 pasó a 1.25, lo que podríamos decir en este caso. Bueno, vamos a mirar la parte de competencia en contexto, la parte de aplicación que ya debemos desarrollar. Me dice una varilla de cobre, tiene una longitud de 1.20 metros a una temperatura de 18 grados centígrados. ¿Cuál será su longitud si será sometida a una temperatura de 84 grados centígrados? Entonces, igual tenemos que hacer el proceso teniendo en cuenta el coeficiente de dilatación del cobre, teniendo en cuenta la longitud inicial, la temperatura final y así desarrollar el problema, y de esta misma manera vamos a desarrollar estos 5 problemas o situaciones problemas. En la parte de resultados o evidencias tenemos unas afirmaciones para responder falso o verdadero y simplemente tenemos que justificar las respuestas que sean falsas. Tenemos en general un sólido se dilata más que un líquido para determinado cambio de temperatura. Miremos si esto es cierto o será falso. Si un objeto sufre expansión térmica, todos los agujeros que contiene también se expanden. Vamos a analizar cada una de estas preguntas o afirmaciones y vamos a responder si es verdadero o falso de acuerdo a la lectura previa que hicimos o depende o de acuerdo a la consulta que podamos hacer al respecto. Bueno, chicos, esto ha sido todo por ahora. Nos vemos en una próxima ocasión. Que estén muy bien, que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad.